Vamos a empezar una serie nueva de estudios y es referente a un tema muy interesante, muy importante y con mucha polémica, y es el tema de la predestinación. ¿Qué es la predestinación? ¿A qué se refiere? Eh, Algunos lo entienden de una manera, otros de otra, pero bueno, vamos a tratar de aportar algo. Y este video vamos a tenerlo como introducción. Entonces, voy a dar lectura a lo que tengo escrito aquí. Dice, uno de los temas de mayor controversia dentro del ámbito cristiano es el referente a la predestinación. Este tema ha dividido opiniones y ha sido motivo de fuertes debates teológicos durante siglos. Grandes exponentes han desarrollado cada quien desde su propia trinchera una apología estructurada en defensa de su propia posición. Esto ha generado un punto de división en lo que conocemos como Iglesia Evangélica. Tal parece que no hay debate más apasionante que este, cuando un arminiano, alguien que defiende el libre albedrío en el ser humano, y un calvinista, aquel que defiende la predestinación incondicional, se encuentran y comienzan un diálogo. El diálogo se convierte en debate, el debate pasa a discusión y la discusión se termina cuando ambos se tildan de herejes e ignorantes. Bueno, sepamos o no, cada uno estamos en uno de estos dos bandos. Sin embargo, la ignorancia en los temas teológicos, la poca o nula preparación de los predicadores actuales y el desinterés general han propiciado que sepamos poco o nada sobre el tema en particular. Eh, Después de 28 años de ser creyente cristiano, a veces llegué a ser maestro de escuela dominical, predicador, conocedor de la Biblia. Me encuentro por primera vez con la doctrina del calvinismo. En 28 años no recuerdo haber escuchado una predicación sobre el tema de la predestinación, mucho menos un estudio serio al respecto. Lo más trágico de esto, en mi experiencia, estoy hablando desde mi experiencia personal, es que estuve 3 años en un internado bíblico y en ninguna de mis clases se tocó ni por azar el tema. Después de 3 años era un completo ignorante sobre el tema de la predestinación y el calvinismo, de manera que cuando por primera vez empiezo a saber de esta doctrina, bien estructurada, bien fundamentada, se sacuden muchas cosas que tenía por ciertas. Una de las tentaciones más grandes que los cristianos, de que tenemos los cristianos cuando nos enfrentamos a este tipo de controversias, es querer defender lo que apreciamos como verdad. Entonces queremos que la Biblia nos dé los textos bíblicos para defender nuestra postura. Esto me pasó a mí. Esto me pasó a mí también. Debo confesarlo. Pero ante un tema tan crucial como este, en el que se involucra lo que creo sobre la salvación y lo que predico, no era posible seguir esta tendencia. Tenía que confrontar lo que sabía con lo que estaba aprendiendo. Mi oración a Dios fue que me guiara a la verdad. Para ello tenía que estar dispuesto a reaprender y hacerme como ignorante al venir a su palabra. Recuerdo un texto en la Biblia, Mateo 11, 25 y 26, donde Jesús dijo, en aquel tiempo respondió Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Creo que en la palabra de Dios no hay contradicción. Está clara cuando venimos como niños a los pies del Maestro reconociendo nuestra ignorancia y deseo sincero por aprender. Lamentablemente el ser humano tiende a abrazar conceptos y doctrinas humanas preconcebidas y cuando viene al estudio de la Biblia, su deseo es que lo que lee encaje con lo que supuestamente sabe. Eso me pasó a mí muchas veces. Queriendo aprender me disponía más bien a confirmar lo que se suponía que ya sabía. O sea, yo ya tenía una doctrina, yo ya tenía un conocimiento, entre comillas, y cuando te topas con algo que cuestiona, hace tambalear tu sistema de creencias, en vez de abrirte a un aprendizaje nuevo, lo que haces es querer defender lo que tú ya tienes como verdad.
Es difícil renunciar al conocimiento que aparentemente te da certeza en algo, y más difícil es aprender algo nuevo y diferente. Con el tema de la predestinación pasa lo mismo. Dos posturas opuestas, arminianismo y calvinismo, irreconciliables aparentemente, pero con muchas más similitudes que diferencias. Al final parecen dos hermanos gemelos, discutiendo por los rasgos que los hacen diferentes. Es mi deseo que este breve estudio sea de bendición y aporte a favor de la verdad. Le ayude a entender las palabras simples, a entender con palabras simples un tema tan profundo y apasionante como lo es el de la predestinación. Básicamente, resumiendo lo que acabo de dar como introducción, es que durante mi tiempo de cristiano, este, pues no había recibido una predicación o no había escuchado una predicación que hablara claramente sobre la predestinación. No recuerdo. Eso a pesar de que estuve estudiando 3 años en un instituto bíblico, etcétera, nunca se me tocó el tema de la predestinación. Hasta que un día, por azar, me encontré con este debate que sacudió completamente mi estructura cristiana. Y yo me vi tentado en un principio de querer defender mi doctrina, de querer eh, mm, tomar textos aquí, textos allá, tejerlos y todo esto. Pero me di cuenta que ese es un error que muchas veces los cristianos tenemos, que en vez de buscar la verdad, queremos defender lo que ya tenemos como verdad, lo que ya damos por sentado que es la verdad. Bueno, error. Y bueno, seguimos adelante. Definamos qué es predestinación. Ok. La palabra predestinación viene de la palabra griega proorizo, la cual significa limitar de antemano, predeterminar, determinar antes. Es la enseñanza o doctrina que establece que Dios desde su soberanía predetermina lo que ha de acontecer, ya sea en cuanto a individuos, naciones o sucesos. Según se entiende, hay eventos que deben suceder para que se cumplan los designios de Dios en determinadas circunstancias. Estos eventos fueron planeados con antelación, desde la eternidad, y han de cumplirse a cabalidad. Asimismo, quienes o por medio de quienes han de cumplirse estos eventos, ya está decidido, así como ya está planificado un determinado suceso. También quién o quienes han de ser los medios humanos que cumplirán un papel específico en el cumplimiento de este plan ya trazado. Y vamos a la cita de Efesios 1:11, donde dice, pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Primera de Corintios 2:7. En Efesios 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1:11. Estos dos textos son claves, son pilares para entender lo que es la predestinación. Para el cristiano sincero no hay duda que se trata de una enseñanza bíblica y que por ende debemos creer y enseñar con sinceridad y humildad a pesar de los misterios que hay detrás de éste, los cuales muchas veces van más allá de nuestro razonamiento e intelecto. Sin embargo, tampoco podemos negar que cuando intentamos entender la naturaleza y propósito mismo de la predestinación, nos topamos con una serie de cuestionamientos que nos obligan a reflexionar y que nos pueden llevar a entrar en controversia de tipo teológico. La controversia que se suscita de este concepto va en tres corrientes. Una, la responsabilidad del hombre. Si el hecho de que Dios haya predestinado que sucedan las cosas como están previstas que sucedan, entonces, ¿dónde queda la libertad y consecuente responsabilidad del hombre en sus actos? ¿Puede ser justamente recompensado o condenado el hombre que de forma involuntaria obró aquello para lo cual se le creó de manera anticipada? Ese es un cuestionamiento. Otro cuestionamiento es el mal. ¿Existe el mal? ¿Es Dios responsable del mal que vemos en el mundo?
Si en su poder está controlar todo, ¿por qué existe el mal, el dolor y la maldad? ¿Por qué no predestinó a todos los hombres a ser buenos y justos? El malvado es movido por su propia y perversa voluntad que lo lleva a cometer actos ruines o solo sigue un patrón preestablecido para participar de los fines previstos por Dios anticipadamente. Los límites de la predestinación. ¿Hasta dónde tiene sus límites la predestinación? ¿Abarca a todos los individuos o solo a unos cuantos? ¿Predestinó Dios a personas a ser malas y a cometer actos aberrantes? ¿O solo predestinó cosas buenas? ¿Predestina, predestina a unos y deja a su suerte a otros? ¿O nos predestina a todos? De acuerdo a la estricta interpretación que muchos hacen de este término, el que Dios ya haya decidido lo que ha de acontecer o el destino final de las cosas, presupone que el hombre no tiene entonces alternativa de alterar lo que ya está decretado. Su voluntad misma está condicionada a cumplir aquello que debe, a priori, cumplir. La predestinación viene a ser como una influencia genética en el ser humano. No puedes hacer otra cosa que lo que está en tus genes hacer. El concepto no es exclusivo del cristianismo. Hay otras corrientes filosófico-religiosas que lo manejan de diferente manera. Según el budismo chino, hay una deidad manejando los destinos de los hombres. Perdón, no hay una deidad manejando los destinos de los hombres. Más bien, todo es consecuencia natural de un ciclo inalterable, en el cual los sucesos se van dando uno tras otro encadenadamente, por lo que pueden ser previsibles y no hay manera de alterarlos. El budista entiende que la manera de encontrar paz interior es dejar que este ciclo siga su curso sin oponerse a él. En el Islam se le atribuye a Alá un control absoluto en los asuntos humanos, de manera que quien enferma y muere es porque así lo quiso Alá. Quien sufre o quien hace sufrir está controlado por Alá. Su concepto de predestinación llega al extremo que puede incluso justificar el asesinato o los actos más extremistas de odio bajo la idea de que si Alá no lo quiere, no podría suceder. Así lo quiere Alá. Ya está escrito. En otras palabras, si te odio y te asesino es porque ya estaba escrito y no podía o no podría suceder. Otro tipo de predestinación viene asociado a la filosofía dármica y se conoce como el karma. Seguramente lo has escuchado, ¿no? Es una palabra muy común, lo cual es una energía trascendente que se deriva de los actos de las personas y condiciona al hombre en sus próximas reencarnaciones a recibir ya sea una forma benévola de recompensa o su consecuente castigo. Es la ley cósmica de la siembra y la cosecha. Dentro del cristianismo existen principalmente dos corrientes referente a la predestinación. Una la que llamamos calvinismo y la otra conocida como arminianismo. Ambas abrazan la doctrina, pero la entienden de diferente manera. Para unos y otros la forma de entenderla es incompatible con la otra. Hay también calvinistas moderados y radicales. Mientras que unos abrazan la enseñanza calvinista a puntillas, para los otros hay puntos dentro del calvinismo que son demasiado radicales, entonces ceden algunos puntos que son compatibles con los arminianos. En este estudio, perdón por llamarlo así, intentaré dar un panorama de lo que enseña tanto el calvinismo como el arminianismo, referente a la predestinación, sus principales errores tanto de un lado como del otro. También exploraré junto con usted cuál es la naturaleza bíblicamente correcta de esta doctrina y llegaremos con la ayuda de Dios a un entendimiento claro del por qué Dios predestinó, a quiénes y con qué propósito. Bueno, esto es básicamente una introducción. Espero que esta aportación sea de bendición. Muchos no han tenido oportunidad de estudiar este tema, el cual es, como ya lo dije, un tema muy apasionante y de mucha controversia. Yo te invito a que tengamos esa humildad, esa sencillez para
confrontar nuestras posturas. No caigamos en el error del cual yo caí muchas veces de querer defender mi postura antes que buscar la verdad. Y hay que decirlo, cuando confrontamos los dos puntos, llamémoslo calvinismo y arminianismo, nos vamos a dar cuenta de que ambos puntos presentan bases bíblicas muy coherentes y esta ataca a esta y esta defiende aquello. Entonces, no caigamos en la arrogancia de tildar a unos de ignorantes porque no piensan igual que nosotros o porque no entienden las cosas como nosotros, entre comillas, las entendemos. Espero que podamos tener un espíritu de humildad y de apertura. Y quiero aclarar que no, con esto no quiero decir que tenga la verdad absoluta, simplemente es un aporte a una reflexión sobre el tema. Y espero y le pido a Dios que nos guíe, que te lleve al entendimiento sobre este tema tan crucial, tan importante. Entonces hasta aquí el video, es como una introducción y en adelante vamos a hablar un poquito sobre el calvinismo y el arminianismo. Bueno, Dios te bendiga, feliz semana.